está con nosotros Alejandro Apo, en instantes nada más. Repasamos lo que son algunos datos del día. Bueno, ha sido un día de furia, decía hace unos minutos nada más el Gato Silvestre. ¿Por qué? Bueno, porque se anunciaron distintos incrementos. Uno de ellos tiene que ver con el aumento del transporte del 40%. El boleto, ahí ustedes tienen en pantalla, el boleto de colectivo será de 18 pesos a partir del mes de marzo. Y está claro que era uno de los incrementos que se había anticipado, lo habían anticipado aquí nuestro colega Nicolás Munafó en C5N en el día de ayer. Bueno, finalmente tuvo lugar en la jornada de hoy. Otros incrementos que se anunciaron también, bueno, el caso de lo que es la tarifa de energía eléctrica va a trepar alrededor del 50 a 55% aproximadamente, y potencialmente, en principio, comenzaron las versiones de que habría un nuevo incremento para el gas del orden del 35%. Son informaciones que vamos a ir repasando a lo largo de las próximas horas aquí en C5N, así que no se lo pierda. Ya lo tengo con nosotros, no quiero hacerlo perder tiempo. Pues además quiero sacarle jugo a la entrevista. Alejandro, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, por favor, gracias por estar con nosotros. Y permitir este espacio lindo de ponerse a charlar. Las ganas que tengo de hablar con vos, Alejandro. Bueno, a ver, nada, un gusto tenerte, ¿no? Realmente. Yo hacía al comienzo del programa un comentario en torno a lo que es la situación social, ¿no? Decía, bueno, hay quizás algunos referentes de la política que están mirando una película que no es la película, poniendo otra metáfora si querés, que muchos estamos viendo. ¿Vos cómo estás viendo la situación? Yo siento que en ese sentido de la mención que se hace a veces de la gente, que vos lo hiciste, muchos colegas lo hacen, sí, con valentía, con claridad, escuché tu apertura, es la facilidad con que algunos políticos dicen, por ejemplo, sabemos que la están pasando muy mal mucha gente. Ahora, queda solamente en lo nominal. No parece una preocupación genuina de base, porque aquí hay lo que Osvaldo hablaba también, que tiene que ver con un clima de desprotección que tienen muchísimas personas en la Argentina, cada vez más, y donde esa desprotección se va profundizando, dependiendo de acuerdos internacionales que lo único que van a hacer es presionar para poder recuperar la plata que prestaron. Ahora, si yo le tengo que explicar a alguien, sí, sin ser un experto en economía, que ir a un Fondo Monetario Internacional es malo, estoy atacando tu inteligencia y la mía. Porque todo el mundo sabe que si uno va hacia un prestamista internacional es porque está en una situación muy complicada. Y además que tenés que generar las condiciones para repagar esa deuda, claro, ¿no? ¿y cómo vamos a hacer? Porque el 2020 viene, enero va a haber que pagar. Y yo tengo mucho miedo a esta gente que gobierna, que haga una extorsión muy grande, diciendo que si cambian las condiciones de la economía que nosotros padecemos cada día, el fondo va a decir no. ¿Y eso no te parece que ya pasó durante este año? ¿Pudo haber pasado en algún momento? Decir, miren, tenemos que cumplir con el Fondo Monetario y por eso tenemos que hacer, por ejemplo, un recorte en el presupuesto. Pero si querés, lo achicamos más. Vamos al ministro de Hacienda, que dice que hoy, dice, con personas del gobierno que dicen que va a tocar los 50 la inflación, 50%. Y él dice, en marzo va a estar 25 la inflación. Y no hay reacción de eso. Yo, la verdad, cuando lo escucho digo, pero ¿cómo es? Si yo escuché 25 promesas de eso. Entonces estamos frente a un gobierno que no puede derrotar la inflación, que ha fracasado. Es una cosa evidente. Y sigue prometiendo que lo va a resolver. Mientras tanto vivimos con el 50% de inflación. Yo, digamos, me niego a profundizar, pero ese clima social, esa clase media desesperada, que pierde terreno, que pierde estabilidad, seguridad, que no tiene... Y hoy hablé con un amigo, me dice, paso pagando todo el mes. El mes es pagando. Tengo que resolver eso y no sé, no llego, a veces no llego, cambio, pongo, espero, después pago. Todos estamos en esa situación.
Entonces yo pienso que va a haber me parece que es el año justamente al que vamos a ingresar, me parece que es el año de la gran reflexión y de entender que nosotros, hablamos de fútbol si querés un minuto nada más. No, es que justamente te iba a preguntar, pero decime. Nosotros, el fútbol es un patrimonio cultural nuestro. Recién estábamos hablando de lo que significa para este gobierno. Sí. Los hechos culturales, los hechos humanistas. ¿Y el fútbol? Y los derechos humanos. Sí. Todo eso le incomoda, porque ellos priorizan el negocio y no el servicio. Entonces, fútbol para todos, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué vamos a pagar? Un colega dice, váyanse a Cuba a verlo gratis, el fútbol. Entonces yo digo, lógico, ¿dónde está el fútbol? En las manos y en la cabeza de los antiguos dueños, que no les importa si había mentes chicas, chequeras grandes. Y así estamos. Y el fútbol, la AFA, la Conmebol, todo es una cuestión. Yo me estaba acordando hoy con un amigo de cómo muchos colegas se reían de Diego, de Maradona. ¿Por qué? ¿No? Porque decían que Maradona hace 10 años, 15 años, empezó a denunciar la corrupción en la FIFA y en la Conmebol. Y ahora toda esa gente está presa. Están presos. O sea, todos los tipos que anuncian. Por eso yo siempre lo escucho. Más allá de lo que... Yo no me meto en la vida personal de nadie porque yo no tengo autoridad. Yo tengo mi rancho tan lleno de cosas por arreglarme y así voy a juzgar a alguien... Bueno. Sos una rara avis, digo. Por sus debilidades. Mis hijos saldrían tapados a la calle, con sábanas. ¿Cómo yo voy a juzgar a uno? Entonces yo siempre lo juzgo como futbolista. Pero también lo escucho cuando él dice, esta gente está... Y todo le tocó a Blatter, a Platini, a todos intocables. ¿Y eso qué te dice a vos? ¿Qué significa? Y eso me dice que se volvió a ese entorno y a esa manera de conducir el fútbol, que es lo que después se refleja en lo deportivo. No podemos organizar un River Boca, porque yo todavía escucho la palabra de Riquelme, que dice, porque ahora estamos tapando todo, total, no viene un River Boca. Y Riquelme dice, ¿cuándo se va a jugar? ¿Cómo se va a jugar? ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Dónde se va a jugar el próximo River Boca? Y yo me pongo a pensar, porque si no somos negadores. Y acá para negadores tenemos al gobierno, gran negador. ¿Qué pensás que pasó en ese River Boca, digamos? ¿De quién es la responsabilidad o de quién fue la responsabilidad? Pero estaba claro que no se podía ingresar, aunque las autoridades subestimaron. Se escuchó a Patricia Bullrich diciendo, hacemos el G20, no vamos a organizar un River Boca, y no podían indicarle a una persona que doble antes con un micro, para no entrar en la boca del lobo. ¿Fue un descuido o no? Bueno, fue un descuido y hay responsables. Por supuesto, la organización no se pudo resolver de ninguna manera. Y después, una cosa que me impresionó mucho, estando en la cancha, era la indiferencia por el estado de salud de Pérez, de Pablo. En un momento lo pregunté, salí de una cabina y dije, ¿y cómo está Pérez? Bueno, esperá, está allá en el hospital, después vemos. Claro, la maquinaria ya se había puesto en marcha. Lo llamaron por teléfono y le dijeron, en eso se juega, volvete. Y no sabían si iba a estar bien. Es decir, yo veo ahí una cosa de valores, hay una cosa ¿Se perdió en el fútbol eso o se perdió en la sociedad eso? Y yo creo que en el fútbol se reflejó mucho en el seleccionado. Porque si algo tenía el fútbol, Alejandro, a mí me parece, humildemente, desde la ignorancia nada más te lo digo, es que el fútbol, y en la cancha uno ve muchas veces los defectos, las virtudes de las personas, ¿no? El compañerismo, el individualismo. Dolina lo dice bellamente en sus textos, cuando dice, ahí en ese rectángulo caben la grandeza, lo mejor del hombre, y la cloaca, lo peor del hombre. Y es verdad esa conducta, pero después están los dirigentes, que entonces están prisioneros de un sistema que es un sistema que ya sabemos cómo es, que no prioriza el servicio, justamente, prioriza el negocio. Si se hace el negocio está bien. Yo veía a esa gente de la Conmebol diciendo, juéguelo. Lo vi a ese árbitro chileno, muy buen árbitro, que tiraba la pelota a un lago y miraba a la gente y decía, ¿qué te parece? Le decía a los colaboradores.
La pelota caía en un lago, no corría. Y estaban desesperados, hay que jugarlo, escuchar a colegas diciendo, hay que jugarlo, ¿Dónde estamos? Tranquilicémonos. Después está que toda esa filosofía, todo eso tapar, todo eso de negar, todo eso de no escuchar al otro, de no... ¿Ver cómo termina? Y termina con un seleccionado argentino que no debió ir a la Copa del Mundo, que hizo una eliminatoria que da vergüenza. Y la gente hablaba, sacando a Messi, los mejores jugadores del mundo, y resulta que llega al último partido para clasificarse con 15 goles a favor en 17 partidos, los mejores jugadores del mundo. Y después hacemos lo que pasó. El fútbol igual te lleva a veces a lugares... ¿Insospechados, decís vos? Sorpresivos. Yo te digo una situación perfecta. Francia está a 3 goles arriba de Argentina hoy. Terminó por un gol, ganando ese partido, eliminando a Argentina. ¿Y qué pasaba si Argentina en el 2-1 le mete el tercero? En un centro de Di María, en un cabezazo de Otamendi. Lo que pudo pasar no existe, existe lo que pasó. Lo que pasó no fue eso. Pero podría haber perfectamente haberse puesto 3-1, Francia se pone nervioso, alguna expulsión, y Argentina, ¿sabe con quién jugaba? Con Uruguay. Parejo el partido, podía ganarlo. Argentina, en la fue un selección, desastre. A veces se dice que es la sumatoria de las individualidades más que el trabajo en equipo. Nunca fue un equipo. Nunca fue un equipo, decís vos. ¿Y a vos te parece que un técnico, no voy a defender a Sampaoli y no lo juzgo? Sí. Digo, ¿a vos te parece que un técnico con el escenario internacional que no presta a los jugadores para los entrenamientos de los seleccionados, 4 fechas antes de una eliminatoria que estaba re complicada, sale Bausa y entra cualquiera, no me nombres a Sampaoli, a cualquiera? ¿Qué hace? No tiene entrenamiento, ¿qué hace? Forma el equipo. Una idea, porque la idea que le va a transmitir a los jugadores, ¿qué? No tiene 4 partidos que daban. Ganamos, y después escuchar a colegas que ganan los partidos antes de jugarlo, el fútbol, con sus sagrados imprevistos. ¿Cómo? Yo escuchaba gente, amigos míos, gente con la que charlo de fútbol, tirados hacia atrás y diciendo, a Venezuela y a Perú de local le gana Argentina. No le ganó a ninguno de los dos. Y Alejandro, es importante la política en el mundo del fútbol. Hay como conectores, ¿no? Mucho. Y cada vez más. Pesa de hecho, mucho. El presidente de la Nación fue... No, ¿tiene algún cargo ahora en Boca? No. No. Ha sido en algún momento presidente de Boca. Se notan los manejos que a lo mejor no se establecen para criticar a una persona específicamente, pero se sabe las influencias que tienen. Se sabe cómo se mueve Angelici, se sabe cómo se mueve Donofrio, para no hacer diferencias, y podría hablar de muchos dirigentes, pero también de muchos dirigentes valiosos que se dan cuenta que el fútbol así, porque vuelvo a la pregunta de Riquelme, decime cómo se juega el partido, dónde se juega, porque vos te acordás bien que el partido de River y Boca, en un momento, en todos los medios, en este y en todos los medios, porque era una información que estaba confirmada, iba a Doha. El partido se iba a jugar en Qatar, porque en el 2022 se va a jugar en Qatar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se decidió jugarlo en España? Y yo creo que ahí hubo... ¿Opacidad, decís vos? No, para ir allá iba a ser muy evidente que parecía que la plata estaba, que la Conmebol se llevaba una cantidad de millones y que River y Boca también. Cuando no apareció la plata, cuando empezaron a explicar cosas, apareció la idea de la FIFA de decir vamos a hacerlo en España. Nosotros con Víctor Hugo estábamos felices de estar en Madrid. Es una manera de volver a una Madrid que está hermosa. Diciembre, la Navidad, las luces, la Gran Vía, era un placer. Y por otro lado, sentir que nosotros teníamos que cruzar el Atlántico con un avión para poder hablar de un River Boca, que después se definió en la cancha y que terminó. No terminan las polémicas porque ahora todo el mundo está olvidado. Total, River Boca no está ni en el calendario. Entonces... Me quedaría hablando de este tema mucho con vos, pero te quiero preguntar, cambiemos. gente querida, gente del medio que admirás, gente que recordás, tenés millones, pero si me tuvieras que decir 2 o 3... Primero tengo que nombrar a mi segundo papá y a mi maestro, que es Mario Truco, el gran comentarista de Fioravanti, que vive en Mar del Plata y que siempre que puedo y cuando estoy en Mar del Plata lo voy a abrazar porque me enseñó todo.
Y Víctor Hugo. Víctor Hugo es un familiar elegido. Víctor Hugo es parte de tu familia, Víctor Hugo. Es real y sí. Yo siento que para mí es natural. Sí. Cuando yo estuve en Fútbol para Todos, cuando yo hacía la televisión, yo soy un animal de radio. No, sí, todo el mundo sabe que yo digo una frase que ahora va a sonar el celular mi mamá, que digo que al reparto de caras yo llegué muy tarde. Eran las 11:30, el tipo me dijo, ahí tiene 3, fíjese, rebúsquesela. Y al reparto de voces llegué temprano y pude elegir una sonora. Entonces, ahora salgo de acá, te doy la mano, te reta tu mamá. Y me dice mi mamá, me llama y me dice, vos sos muy lindo, no es porque seas mi hijo. También dice que soy un gran comentarista, sí. No es porque seas mi hijo. Le digo, mamá, justamente vos lo decís, porque yo soy tu hijo. Yo lo voy a decir, sos un gran periodista, sos un tótem de la radio y del periodismo en general. Y además, bueno, de periodismo deportivo ni hablemos, ¿no? Por supuesto. Fue mi pasión, fue mi vocación. Mi papá fue un célebre periodista deportivo que organizó uno de los programas más extraordinarios y transformadores de la historia de la televisión, que fue Polémica en el Fútbol, con Carlos Fontana Rosa. Y en mi casa estaban todos los periodistas del momento y yo ahí ya tenía. Y siempre fui, ante cualquier cosa, hoy, ayer y mañana, un gran oyente de radio. Ahí me elogio. Después, como hombre de los medios radiales, tengo algunos que dicen que la pasan bien, otros que... No, tenés y has tenido grandes programas. Yo anoche te escuchaba, anteanoche, en la radio. Sos un gran lector y sos un gran, narrador de historias, en definitiva. Y eso en casa... Había una especie de tuco cultural que papá y mamá... Nosotros somos muy críticos de nuestros viejos, ¿eh? Somos medio psicoanalíticos, entonces amargamos, mi viejo ya no está en la vida. ¿Y nosotros? ¿De aquí mis hermanos. Vos y tus hermanos. Y somos, pero ellos nos pusieron ese bichito lindo de la cultura popular. Y entonces, qué sé yo, leíamos cuentos cuando terminaba la cena en voz alta, y yo de pibe conocía a Cortázar, a Borges, a Abelardo Castillo, a Mempo. Es decir, crecí con eso y leíamos en voz alta. Ah, mira vos. Entonces, para mí, ahora leer en voz alta, si yo ahora hago un programa de radio, como hago en FM La Patriada, en esa radio comunitaria que me da orgullo compartir, me pongo a leer en voz alta, es como yo hacía cuando le decía, mirá lo que escribió Cortázar. Entonces leo en voz alta para mucha gente y bueno... ¿Y qué sentís? ¿Cuál es la experiencia de...? Estás compartiendo un texto que se supone que vos conocés, que le podés dar tu impronta, que va a generar sensaciones en el que lo está escuchando. Y disfruto mucho del elogio. Yo he sido qué sé yo, la persona que me cambió la cabeza en el sentido de los climas de la radio fue Hugo Guerrero Martínez. Hombre, el clima, esa radio de climas, esa radio artesanal que todavía hay, porque yo no soy de los que hablan de que... ¿Todo tiempo pasado fue mejor? No, porque hay muchachos que hacen unas repreguntas, unas maneras ingeniosas. Pero es cierto que Hugo Guerrero Martínez, yo lo recuerdo... introdujo el silencio en la radio, ¿no? El show del minuto era una cosa de loco, porque él generaba que la tanda no estaba separada del clima radial del show de los climas, y entonces hacía una tanda que yo la recuerdo. Yo a veces sabía párrafos de memoria, lo escuchaba 4 horas. Para mí fue impresionante. Lectores de cuentos. Sí. La gente me pone en un lugar destacado. Estás. Guerrero Martínez, Liliana López Foresi, Quique Pessoa. Sí. No figuro en esa lista. Bueno, Betty Elizalde. Una vez le di a Betty un cuento, querida Betty, inolvidable Betty. Le digo, léeme la música de los domingos de Liliana Hecker, que es un cuento, y narra una mujer. Se lo di a leer. Cuando estaba por terminar el cuento, me mandó la grabación. Al aire dije, y no lo podemos pasar de nuevo, porque era una manera de interpretar a esa mujer, porque es el tema de un hombre que reclama la música de los domingos. Y la música de los domingos, ¿sabes qué era? No. La transmisión de fútbol de un partido. Todos le ponen tangos, todos lo llevan a lugares y en un momento sale de una casa, como dice Fontana Rosa,
si me hubieran hecho la película de mi vida, me hubiera gustado que la cortina de fondo del relato de mi vida fuera con una voz de un relator argentino, uruguayo, que sale de una casa vecina y se escucha de fondo el relato de un partido de fútbol. Bueno, el hombre buscaba eso y dice, esa es la música de los domingos. Y ahí es cuando entra en La Paz, era un hombre que tenía que ir en silla de ruedas, entra en una cosa, es un gran cuento de Liliana Hecker, que es una de las mejores cuentistas que hay. La literatura y el fútbol se han cruzado y ha habido ejemplos maravillosos. Y sí, nosotros tuvimos la suerte de acompañar a Sacheri cuando Sacheri nos trajo un cuento y nosotros lo leímos y la gente empezó a decir, ¿qué es eso? Qué lindo, ¿qué es eso? Qué bello, ¿qué es eso? Mirá, me lo mandaron, no sé, no publicó. Y bueno, y hoy Eduardo es un referente. Claro, bueno, Osvaldo Soriano también, ¿no? Tiene Fontana Rosa, Soriano, Galeano, Benedetti, ¿Tenés tus favoritos? ¿Tenés tus escritores favoritos? Y yo creo que el que refleja la pasión, locura que tenemos por el fútbol es Fontana Rosa. El que hace esas descripciones que hacen en sus cuentos maravillosos, pero el fútbol chacarero como Osvaldo Soriano, nadie. El penal más largo del mundo, Gallardo Pérez referí, son referencias excelentes. Esas canchas polvorientas. Barda del Medio, donde nunca ganó nadie. Claro. O sea, vos llegabas y el tipo te decía, ha perdido. Ahora juguemos el partido. Ahora, ya que estamos, juguémoslo. ¿Y te parece que... ¿cuál es el sonido que tiene el partido de fútbol? ¿Se ve mejor en televisión? ¿Se ve mejor obviamente en la cancha? No, para mí es radio. ¿Es la radio? Yo que acompaño al más grande relator del planeta y sus alrededores, que es Víctor Hugo, por escándalo, yo digo, yo me acostumbré a él. Claro, yo conozco gente que baja el volumen del televisor y pone la radio. Claro, a veces está el delay. Pero y yo disfruto del relato de Víctor Hugo. Estuve con muchos relatores y muy buenos, porque estoy viejo, ya tengo 44 años de profesión. Opa. Muchos, empecé a los 19 y me encuentro con ese sonido que para mí es natural. Es un sonido de mi infancia, es un sonido que me acompaña, que es el sonido de una transmisión. Ahora la integro. En algún momento me retiraré, pero para mí es eso, el fútbol es el fútbol por radio. ¿Y te parece que la profesión tiene que ir cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de los próximos años? El periodismo ha sufrido bastantes críticas, ¿no? Estamos en un momento horrible del periodismo deportivo. ¿Por qué decís? Y porque justamente es lo mismo. Es decir, ahora vale más una cosa que tenga que ver con lo accesorio y no con lo fundamental. Entonces, una reflexión nos sirve. Yo voy a un programa mañana, se organiza un programa en un canal. ¿Y qué me dicen? Peleate, pues si no... Si no, no hace rating, decís vos. Claro, pero escúchame, pero comentaristas, escúchame, Fernando Pacini, maestro, Barsky, maestro, Juan Pablo, Leo Gentile, un relatorazo, Matías Canillán, que comparto en relatores. Mati es un periodista integral, Jorgito Arcapalo, pero cualquier cantidad de gente hay rescatable. Lo que pasa que después se llega a ese momento donde vos no podés tocar, por ejemplo, algo que tenga que ver con los intereses en el fútbol, que tiene que ver en eso con la televisión del fútbol, con otros valores. Entonces, priorizamos. Entonces, lo primero que aparece cuando hay una cobertura de un mundial es desconocer la evolución que fue lo que marcó la cobertura del último mundial, el desconocimiento de la evolución de los otros seleccionados. Irán nos llevó al minuto 93 en el 14 y hubo periodistas, pibes, muchachos, que decían, es una sorpresa, Irán, mundial loco. ¿Qué mundial loco? El fútbol cambió, Chipre no pierde más 7-0, pierde 3-1, Albania le gana a Portugal, Finlandia está arriba, Islandia está arriba, empata con Argentina. ¿De qué hablamos? O sea, entonces, no le tememos a nadie. Argentina tiene en su historia, primero, al más grande futbolista de todas las épocas, que no se compara con nadie y que muchos futboleros estamos muy enojados con la gente que
lo compara con todos los futbolistas. ¿De quién estás hablando? De Maradona. Bien, no te lo pregunto por las dudas para que no queden dudas. Diego es único. Todas las preguntas que el fútbol le hizo en su camino, él las respondió con 10. Es el liderazgo, el involucrarse en cuerpo y alma, el talento, la habilidad, la inteligencia, la estrategia. Respondió a todo. Es único y no se compara con nadie. Ahora pregúntame qué pienso de Messi. ¿Qué pensás de Messi, Alejandro? Jugador extraordinario. ¿Y qué pensás vos de Platini? ¿Qué recordás de Platini? Bueno, también, ¿no? ¿Qué recordás de Zidane? Todos jugadores. Pero él es ese futbolista que no se puede... A nosotros, te digo la verdad, yo tengo un grupo de futboleros, nos ofendemos. Es el inventor de la pelota. No hagamos esas cosas, que estamos... No, pero ¿sabés que no? El otro día estuve discutiendo con un colega que respeto mucho, no lo voy a nombrar. Me dice, no, yo estuve viendo la final y no participa, no influye tanto en los partidos. Estuve viendo la final de Alemania en México. Le digo, Maradona no influía en el partido, lo pasaba por el medio. Listo, pero no nos quedemos en esas comparaciones. Vayamos arriba, porque hay muchos jugadores que aparecen. Más análisis. Y hay muchos jugadores que aparecen, y hay mucho fútbol para analizar lindo. También hay mucho fútbol feo, y también hay mucho fútbol, pero también aparecen jugadores que uno disfruta enormemente, hasta en el campeonato local cuando es tan criticado, porque a mí el campeonato español, yo te digo la verdad, Guarino, a mí, yo la verdad, sentarme a ver Barcelona-Leganés, cuando le mete a Osasuna 9 goles en el primer tiempo, no, eso... Ya no. 50 años de fútbol español, decime cómo es la lista. Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Barcelona, sí. Valencia. Sí. Una vez el Cholo se les mete un poco, sí. Simeone con Atlético de Madrid. Alejandro, sos el último invitado del año de este programa Recalculando, que arrancó este año. La verdad que te agradezco mucho y tenemos muy poquito tiempo, pero quiero preguntarte un deseo para el año que viene. Yo creo en la capacidad de resistencia del pueblo argentino frente a situaciones adversas, pero también creo que todos tenemos que entender que no se puede tolerar la incomodidad y la agresión todos los días. Yo creo que hay que unirse, hay que saber que la unidad es lo único que va a generar que finalmente en el juego interminable de la democracia podamos sacar a un gobierno que para mí tiene una insensibilidad que acalambra. Así que espero que depongamos todo y después discutimos todo, pero nos tenemos que juntar para poder sacar a alguien del gobierno con los votos. Y eso no implica ningún deseo ni antidemocrático, ni agresivo, ni nada. Es política. Es política, Democracia. y es democracia y es apertura. Sí. Entonces, eso es lo que espero y siento que hay mucha gente muy valiosa. Y vos entrevistás a mucha gente muy valiosa que también abre caminos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un honor enorme, ¿eh? Te agradezco a vos. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el año próximo aquí en Recalculando en C5N. Muchísimas gracias.